Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi grupo está conformado por Emilia Hidrobo, Valeria Tenesaca, Alexandra Piña y mi persona María Palahuachi. Nosotros le vamos a hablar de las emociones en la educación inicial. Las emociones en los niños es el motor de su desarrollo personal. Al interactuar con otros pequeños, ejecutan sus habilidades socioemocionales y prueban su capacidad de interactuar en el entorno. Debemos aprender a guiar a los niños y llevarlos a un terreno donde la inteligencia emocional influya positivamente en el proceso emocional consiste en ayudar a los niños a reconocer qué están sintiendo, el cómo llevar las emociones y gestionarlas. Las herramientas estratégicas para que dicha emoción actúe a favor de todos los aspectos de su vida. Al niño no le basta solo con llorar o reír, sino tiene un proceso de cómo expresar sus emociones con una experiencia, más la memoria y más la emoción, en las cuales eso influye directamente a su función y a su personalidad. Las emociones se clasifican en primarias y secundarias. Las emociones primarias surgen como el fruto del desarrollo evolutivo del sujeto en los primeros momentos de la vida. Encontramos 6: la sorpresa, el asco, el miedo, la ira, la alegría y la tristeza. Y las emociones secundarias surgen como consecuencia de la maduración y de los procesos sociales. Encontramos la culpa, la vergüenza, los celos, la arrogancia y el orgullo. Es importante trabajar con las emociones en los niños para que a lo largo de su vida puedan aprender a controlar sus emociones y a gestionarlas de los demás. También a mejorar la empatía entre las personas, una habilidad esencial para disfrutar de una vida más sana y equilibrada. Daniel Goleman, psicólogo y escritor, define la educación emocional infantil como la capacidad de reconocer sentimientos propios y sentimientos ajenos, además de motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones sociales, tanto interpersonales como personales. Bueno, los principios de la educación emocional según Mesquer. Bueno, la educación emocional es la cual abarca tanto lo personal como lo social e implica cambios en las estructuras cognitivas, actitudinales y procedimentales. La educación emocional debe ser flexible, debe estar sujeta a un proceso de revisión y evaluación y debe tener un carácter participativo. Por otra parte, los objetivos de la educación emocional. Uno de ellos es el desarrollar las habilidades para generar las emociones positivas, el desarrollar la mayor competencia emocional, el desarrollar las habilidades de automotivación, el adoptar una actitud positiva ante la vida, el aprender a fluir, también el adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones, el identificar las emociones de los demás, el desarrollar las habilidades, la habilidad de controlar las propias emociones y por último el prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas. Gracias. La importancia de la educación emocional infantil. La educación emocional infantil es de suma importancia en los niños. ¿Por qué? Porque les permite ser alumnos cognitivamente más eficaces con una mayor concentración, además de ser una pieza clave para su éxito personal y profesional a futuro. Aumentará en los niños su motivación, su curiosidad y sus ganas de aprender. Además ampliaría su visión, su percepción e intuición de la realidad. Todo esto con la finalidad de que ellos sean emocionalmente más felices. ¿Cómo trabajar la educación emocional infantil en el aula? Se pueden realizar actividades para trabajar la conciencia corporal y compararlas con las emociones. Un ejemplo claro de esto es cuando un niño siente mariposas en el estómago.
Él puede diferenciar lo que es un sentir físico de un sentir emocional. Él puede sentir mariposas en el estómago por diversas emociones que se pueden estar cruzando en ese camino. En la mente de él hablamos de, puede ser nervios, ira, susto, alegría, espanto, entre otras, dependiendo de la situación que el niño se encuentre. Otra actividad que recomiendan es las actividades de relajación, ya que estas les permiten al niño liberar y eliminar todo el estrés que ellos tienen acumulado durante bastante tiempo. Esto les permitirá un momento de paz. Todos estos ejercicios tienen que ser dirigidos por la docente profesional, siempre y cuando estén de acuerdo a las actividades y metodologías que trabajan y con el enfoque pedagógico que está guiando el centro educativo. Todo esto es importante para que ellos expresen. También tenemos las ventajas de la educación emocional infantil. La mayor de sus ventajas es que desarrolla habilidades como la autoconciencia. Esta, ya sea individual y social, pues le abrirá muchos caminos a futuro. Hablamos también de la autodeterminación, que será determinante en ciertos momentos en el que él tenga que actuar con sus emociones. Hablamos de un pensamiento crítico. Al hablar de un pensamiento crítico, nos referimos a la capacidad que la persona tendrá de pensar antes de actuar. Tomará con serenidad las cosas, no actuará por impulso, sino dejará que sus emociones se calmen y luego actuará. Como dicen, pensará antes de actuar. Y por último, le permite la resiliencia. La mayor ventaja es que le dará la fortaleza para que él pueda afrontar las situaciones como que se les venga. Podrá él tomar con seguridad, tranquilidad y serenidad toda situación y sabrá cómo actuar ante ello. Consejos prácticos que se debe tener en cuenta para trabajar la educación emocional infantil. Primero, el adulto es el modelo. Los niños aprenden a expresar sus emociones por imitación, según lo que vean sus padres y educadores. Segundo, un clima de confianza. ¿A qué me refiero a esto? Para crear un ambiente emocional es necesario un tono de voz calmado y cierto contacto físico que transmita seguridad a los pequeños. Tercero, recordar que les queremos. Aunque a veces estemos enfadados, los niños deben saber que no por eso dejamos de quererlos. Permitir que se equivoquen. Los errores harán que experimenten emociones negativas, pero eso es una buena forma de crecer sin miedos. Técnicas para gestionar las emociones. Aquí encontramos el yoga, el globo, el semáforo, la zona de calma, música y cuentos. Su desarrollo posee numerosos beneficios para los niños y favorece su crecimiento personal. En la zona de calma es donde encontramos una caja con arena, donde nosotros permitimos a los niños que manipulen, que presionen y ahí ver en ese proceso, ver cómo se sienten, cómo lo hacen y ver cómo están en sus emociones. También Rafael Guerrero, psicólogo y director de educación y autor del libro Educación Emocional y Apego. Pautas prácticas para gestionar las emociones en casa y dentro del aula. En primer punto nos da el conocer las emociones y sus funciones. 2 es donde nosotros podemos expresar o experimentar la emoción que estamos viviendo. 3. Legitimizar la emoción, experimentar y expresar. 4. Tener estrategias para regular las emociones es donde se conoce, se reconoce y lo permito. 5. Reflexionemos y invitamos a los niños a reflexionar el momento que se encuentran con su emoción. 6. Dar una respuesta adaptada en su momento de la situación que está pasando un niño. 7. Dar una narrativa recolectada con todos los puntos que se ha encontrado. Y le preguntamos finalmente cómo se siente el niño. Ya al conocer la emoción, al sentir una emoción y al dar una respuesta. Para culminar con la sesión de hoy, tenemos consejos prácticos para padres y educadores acerca de cómo pueden ayudar a trabajar a los infantes
las emociones en la primera infancia. En la realidad no se puede impedir que los niños expresen sus emociones. Es mejor dejar que ellos suelten lo que sienten antes que reprimirlas. Es por ello que se aconseja que educadores y padres sean un modelo de conducta, ya que los niños aprenden por imitación, pues hacen y dicen todo lo que ven y escuchan. También es importante hablar de lo que sentimos. Es necesario enseñarle a los niños desde edades tempranas palabras con las que puedan expresarse. Hay que priorizar la comunicación con ella, generando vínculos de conversación en donde se pueda tener una plática armoniosa con ellos. También hablamos de aceptar los sentimientos de los niños aunque estos sean inadecuados, pues en ese momento los niños se sentirán a gustos, pues hay otra persona que se interesa en su sentir y sentirán un alivio al descargar todo lo que ellos sienten en esa persona al contarle. También es importante guiar su comportamiento sin castigarlos y ponerles límites siempre y cuando sea necesario. Y sobre todo actuar como adultos responsables y afectuosos ante las situaciones que se presenten a los infantes. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.